Buenas tardes. Primero quisiera decirles que yo he sido criada en una familia de 8 hermanos, en donde por naturaleza y sobrevivencia teníamos siempre que llegar a un acuerdo y esa era parte de nuestra vida cotidiana. Porque obviamente en las familias grandes, como muchas de las de ustedes probablemente o las de mi generación de los años 80, teníamos que compartir muchas cosas, ¿no? Recursos, libros, uniformes, y eso implicaba siempre llegar a un acuerdo. Y eso también formó el carácter de mi persona y mis hermanos en este arte del consenso y de introducir en cada uno de nosotros esta semilla de la política. Y creo que es un aspecto fundamental porque nos enseñó primero a escuchar, segundo, a ceder, tercero, a dialogar y finalmente llegar a un acuerdo que sea justo para la mayoría. Esto influyó mucho también cuando decidí estudiar biología. Yo soy bióloga de formación, como mucho de la mayoría de los ponentes, y cuando empecé a estudiar la biología, por definición innata de la carrera, sí o sí tienes que ser científico o científica, ¿no? Si no, eso, ¿para qué estudias? Obviamente en mi época, en mi generación, tenía que ser sí o sí eso, si no, no te sentías completo. Sin embargo, en el proceso, en la trayectoria, gracias a Dios, los biólogos y las biólogas empezaron a ampliar su campo de acción y creo que sirvió y ha servido y sigue sirviendo de base fundamental para las decisiones que se toman ahora. Y cambié el rumbo. Ya salí de mis años de acción científica y me involucré totalmente a la gestión pública, con los tomadores de decisión. Imagínense, ahí tomando decisiones de normas para todo el país, de políticas para todo el país, una bióloga intrusa en esos procesos y además de ser bióloga, mujer, ¿no? Procesos difíciles para todas las que estamos ahora en esta época. Entonces, entendí que las políticas solamente sirven si es que introducimos o internalizamos la ciencia, la evidencia científica en su real dimensión. No podemos, vamos a decir, ponernos cuadriculados, sino tener ese consenso de llegar siempre, o ese concepto de llegar siempre a un consenso. Y entonces, ¿qué podría ser la ciencia en la gestión pública, en la toma de decisión? Esa luz de un faro que ilumina la noche, en donde obviamente el que maneja el barco, el que maneja el timón, es el tomador de decisión. Sigues la luz, te va bien. No sigues la luz, las consecuencias pueden ser fatales. Luego de haber recorrido tantos años en la gestión pública y en esta lucha constante de poder siempre internalizar la evidencia en todas las decisiones, sigue existiendo esta brecha, ¿no? Que es una grieta invisible que separa los laboratorios y los centros de investigación de aquellas oficinas en donde se elaboran las leyes, se elaboran las políticas y obviamente eso nos perjudica porque tenemos grandes desafíos. Tenemos desafíos globales, ¿no? En este grupo intergubernamental de expertos de cambio climático, conocidos como IPCC por sus términos en inglés, ¿no? Siempre sacan reportes e informes específicos para los políticos en donde traducen la información científica para que sea fácil de entender. Y sí hay un aspecto muy importante que siempre se menciona en este último reporte, el sexto informe del IPCC, que las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado inequívocamente el calentamiento global, obviamente basado en sus niveles de confianza desarrollados por los científicos. Esto fue una declaración última también del presidente de IPCC en una reunión que se tuvo
en Bonn este año, y también el IPCC sesionó por primera vez en nuestro país en el mes de noviembre, no solamente en Perú, sino en toda América Latina. Y bueno, ¿y cuáles son estos desafíos con rostro peruano? Algo que nosotros todos los días vivimos y sabemos es el retroceso de los glaciares. La Cordillera Blanca ha perdido en estos últimos 50 años el 43% de los glaciares. Y esto afecta no solamente la seguridad hídrica, la disponibilidad de agua o también la calidad, sino también afecta la seguridad energética. La deforestación y las especies amenazadas. Tenemos actividades no sostenibles en nuestros bosques que generan todos los años un porcentaje de pérdida de bosques, ¿no? Entre el 2001 y el 2023 se han perdido aproximadamente 2.9 millones de hectáreas, que representan como el 4.9% de todo el territorio en bosques. Entonces, eso también es importante saberlo, incluirlo en las decisiones, porque eso nos va a ayudar a poder priorizar y definir las metas. El tema, por ejemplo, de los agroquímicos también tenemos importantes efectos generados en los polinizadores nativos. En el norte hay una reducción del 38% de los polinizadores. Y también el tema de los fenómenos naturales cada vez son más extremos, con pérdidas económicas y humanas, y el tema obviamente del clima afecta a la salud, propiciándose plagas. Entonces nosotros ya venimos preparándonos, ¿no? Desde el 2008 con la creación del Ministerio del Ambiente, donde tuve la oportunidad de participar en la aplicación de la política que fue aprobada en el 2009, que es el Plan Nacional de Acción Ambiental, que se implementó desde el 2011 hasta el 2021. Aquí se centró el trabajo en 4 ejes estratégicos: la conservación de los recursos naturales y diversidad biológica, la gestión integral de la calidad ambiental, el tema de la gobernanza, porque era importantísimo que nuestro país tenga institucionalidad ambiental basada en una gobernanza participativa y activa, y los compromisos internacionales, porque no solamente tenemos que trabajar nuestras metas nacionales, sino también las internacionales en el marco de las diferentes convenciones, ya sea de cambio climático, de diversidad biológica o de lucha contra la desertificación. Y bueno, en el 2021 se aprobó una nueva política del ambiente, ya con los criterios establecidos por el CEPLAN en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Un proceso difícil, tedioso, porque el tema ambiental es transversal por naturaleza. Y cuando queremos desarrollar una política sectorial, quizás es mucho más sencillo trabajar con la data, pero en los temas ambientales tenemos que tener una diversificación o una diversidad de información, y eso obviamente implica mucho más trabajo. En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional también se incluye como parte de los objetivos nacionales del país al 2050 los aspectos relacionados con la gestión de la diversidad biológica, con los temas de cambio climático, qué tenemos que hacer para reducir nuestra vulnerabilidad, y eso obviamente acompañado del presupuesto, porque todo puede ser muy bonito, podemos tener las mejores normas, las mejores políticas, con muy buena información, pero si no tenemos el presupuesto, son buenas intenciones, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a poder presupuestar. Y la Estrategia Nacional del Cambio Climático del 2030, también aprobada el año pasado, es la segunda política. El Ministerio del Ambiente o nuestro país en temas ambientales tiene solo 2 políticas: la política nacional del ambiente y la política nacional ante el cambio climático, que obviamente también define estas metas ante esta crisis mundial de los efectos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, que es el último instrumento importante para el país. Como les mencionaba, el Plan Estratégico de Desarrollo incluye dentro de su mirada el tema de diversidad biológica y también de cambio climático. En cuanto a la política nacional de cambio climático al 2030, solamente voy a remarcar más allá, y los invito a que ustedes lo puedan leer, porque si necesitamos involucrarnos del todo el punto de vista, hay que leer estas 600 y tantas páginas que tiene la política.
Pero creo que lo más importante de este proceso es que se identifica el trabajo conjunto con otros sectores. No es el sector ambiente, no solamente somos los biólogos los que tenemos que salvar este mundo, son absolutamente todas las disciplinas de nuestro país. Por eso es muy importante que en la información primaria, secundaria y universitaria se internalice la educación ambiental en su debida dimensión, ¿no? Porque estamos en la parte formativa y tenemos que obviamente ser quienes contribuyan a la solución. La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica también identifica como problema público el acelerado o el proceso de degradación de la diversidad biológica, hablando ya de ecosistemas, de especies y de recursos genéticos. Eso obviamente afecta no solamente a la naturaleza, sino afecta al propio ser humano, porque no vamos a tener esos servicios ecosistémicos que actualmente gozamos. Entonces, es muy importante enfocarnos también a través de nuestras carreras y nuestras profesiones, qué podemos aportar para poder cumplir con esta política, obviamente desde la ciencia y cerrando la brecha. Algunos ejemplos muy puntuales, ¿no? CENAMI, que es una institución pública de investigación, genera sus modelos sobre base científica de la hidrología. Ha presentado últimamente esta plataforma Pandora, que es una plataforma de pronóstico basado en impactos, en donde se ha trabajado en el marco de la cuenca del río Guayaga, qué es lo que pasa cuando vienen las lluvias extremas. También el Ministerio del Ambiente tiene proyectos de inversión pública. No todos los proyectos de inversión pública tienen que ser de infraestructura, de cemento. También podemos hacer proyectos de inversión pública con los gobiernos regionales, motivar también a los municipios para proteger, en este caso, la pava aliblanca, el tapir andino, que son especies emblemáticas del bosque seco de nuestro país, y también el suri, que obviamente se desarrolla en la zona sur, en las zonas altoandinas. Y el IAP, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, también da ejemplos de cómo la ciencia puede contribuir con el cumplimiento de la política. Tenemos obviamente zonas degradadas en proceso de degradación y a través de las esferas reforestadoras que ellos han generado como parte de su tecnología, introducen semillas de especies arbóreas nativas de la selva para poder recuperar, en este caso, zonas afectadas por los incendios forestales en San Martín y en Ucayali. Finalmente, quisiera decirles que tenemos que actuar con un sentido de urgencia. Siempre tenía yo una jefa que me decía, cuando trabajábamos en temas de políticas y normas, porque tenemos que resolver los problemas del país, que en la demora está el peligro. No, el tiempo no nos espera y es muy importante que todos impulsemos la articulación efectiva entre la comunidad científica, los responsables de políticas y la ciudadanía, porque sí es muy importante que el poblador común, el poblador, los pueblos indígenas, las comunidades nativas vean en la práctica que este trabajo de ciencia y política se desarrolla y se implementa en su realidad. Muchas gracias.